¿Alguna vez has sentido que hay una voz en tu cabeza que nunca se calla? Esa voz que comenta, que critica, que juzga, la que te dice qué hacer y qué no hacer. Es como un eco interminable que nos acompaña desde que despertamos hasta que volvemos a dormir. Pero déjame hacerte una pregunta inquietante. Si tú eres quien habla, entonces ¿quién está escuchando? Desde el momento en que abres los ojos por la mañana, tu mente comienza a susurrar. Tienes mucho por hacer hoy. No debiste decir aquello ayer. Deberías haberte esforzado más. Es un murmullo incesante, un narrador interno que parece conocer cada rincón de tu vida. Pero, ¿te has detenido a cuestionarlo? ¿De dónde viene? ¿Por qué a veces parece sabotearte en lugar de ayudarte? Quiero proponerte algo. Cierra los ojos por un instante e imagina un espacio de absoluto silencio. No hay pensamientos, no hay juicios, solo tú, sin ruido mental. Ahora dime, ¿en dónde está esa voz que parecía serlo todo? Lo que pocos se atreven a enfrentar es esto. Esa charla mental no eres tú. Es solo un eco, una construcción basada en años de experiencias, miedos y creencias. Pero detrás de ese ruido hay algo mucho más profundo, algo más auténtico, algo que ha estado esperando que lo descubras. Esa voz que no deja de hablar es como un narrador que nunca pidió permiso para ocupar el escenario de tu mente. Se alimenta de lo que viviste, de lo que temiste y de lo que aprendiste sin siquiera cuestionarlo. Pero aquí está la clave. Puedes cambiar el guión. No tienes que seguir repitiendo la misma historia. Piensa en ello como una radio sintonizada en una estación ruidosa. Si no te gusta lo que escuchas, ¿qué haces? Cambias la frecuencia. Del mismo modo, puedes entrenarte para reconocer esa charla mental y en lugar de identificarte con ella, aprender a observarla desde la distancia. Los grandes maestros espirituales han hablado de esto durante siglos. Desde los yogis en la India hasta los filósofos estoicos en la antigua Roma, todos llegaron a la misma conclusión. El sufrimiento no viene de lo que nos sucede, sino de la interpretación que le damos. Esa interpretación es el producto de la charla mental. Y si puedes cambiar tu interpretación, puedes transformar tu experiencia de vida. Entonces dime, ¿vas a seguir dejando que esa voz defina quién eres? ¿O vas a tomar el control y descubrir el verdadero silencio que ha estado esperando ser escuchado? Observa cómo opera tu mente cuando estás ansioso. No es el evento en sí lo que te perturba, sino la historia que tu mente construye al respecto. Esa voz que dice, esto será un desastre, no voy a poder con esto, soy un fracaso. Pero aquí está el secreto, esa voz no busca ayudarte, busca controlarte. Es un filtro a través del cual experimentas la realidad. Y casi siempre ese filtro está distorsionado. Los neurocientíficos han descubierto que la mayoría de nuestros pensamientos no son conscientes, sino automáticos. Es como si nuestra mente fuera un programa ejecutándose en segundo plano, repitiendo patrones, creencias y miedos que no elegimos deliberadamente. No somos tan racionales como creemos. Gran parte de lo que pensamos y sentimos es el resultado de hábitos mentales arraigados desde la infancia, influenciados por nuestro entorno y experiencias pasadas. Esa charla mental es un hábito, no tu verdadero ser. Es una repetición de ideas que muchas veces ni siquiera son nuestras, sino de quienes nos educaron, de la sociedad en la que crecimos y de las heridas que nunca sanamos. Pero aquí viene la revelación más impactante. Esa voz puede ser tu mayor enemiga o tu mejor aliada. Si te aferras a ella sin cuestionarla, seguirá dominándote. Pero si aprendes a distanciarte, a observarla sin reaccionar, puedes transformar completamente tu relación con tu mente. Piensa en la charla mental como un narrador de fondo en una película. No siempre dice la verdad, pero nos acostumbramos a creerle. Sin embargo, tienes el poder de cambiar el guión. Puedes reprogramar esos pensamientos, modificar la frecuencia de la estación en la que tu mente sintoniza y elegir qué narrativa permites que rija tu vida. Y aquí está la clave. Todo empieza con la conciencia. En el momento en que reconoces que no eres esa voz, sino el que la escucha, recuperas el poder de decidir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar ir.
La mente puede ser una prisión o un portal hacia la libertad. ¿Cuál eliges? Las culturas antiguas han entendido este secreto durante siglos. En el budismo se enseña que el sufrimiento surge del apego a los pensamientos. La meditación, lejos de ser solo una práctica espiritual, es una herramienta para observar la mente sin quedar atrapado en ella. Porque en el momento en que dejas de reaccionar a cada pensamiento que surge, te liberas. Pero esto no es solo teoría, es algo que la ciencia moderna también ha demostrado. Estudios de neurociencia han confirmado que la meditación reduce la actividad de la amígdala, la parte del cerebro responsable del miedo y la ansiedad, permitiendo una respuesta más serena a los estímulos. Al observar nuestros pensamientos, sin identificarnos con ellos, el cerebro literalmente se reconfigura para generar mayor calma y claridad mental. Además, en la tradición taoísta se habla del concepto de Wu Wei, la acción sin esfuerzo. No significa inacción, sino fluir con la vida sin resistencia. Y la clave para lograrlo es la misma: dejar de aferrarse a la charla mental, permitir que los pensamientos fluyan como un río sin aferrarnos a ellos ni luchar contra la corriente. En este estado, las respuestas surgen con naturalidad y sin la interferencia del miedo o la duda. Incluso en la filosofía estoica, grandes pensadores como Epicteto y Marco Aurelio entendieron esta verdad fundamental. Para ellos, la clave del bienestar no radicaba en controlar el mundo externo, sino en aprender a gobernar la mente. No nos afecta lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos, decía Epicteto. Y en esa interpretación, muchas veces somos prisioneros de nuestra propia mente. La pregunta es, ¿qué eliges tú? ¿Seguir enredado en los pensamientos o aprender a observarlos sin ser dominado por ellos? En ese espacio entre el pensamiento y la reacción se encuentra tu verdadera libertad. Pero no necesitas convertirte en monje para experimentar esta libertad. Puedes comenzar ahora mismo. La próxima vez que un pensamiento negativo surja en tu mente, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto es real o es solo mi mente jugando conmigo? En ese instante, empiezas a desmantelar la ilusión de que tu charla mental es la totalidad de quién eres. Recuerda, tú no eres la voz, eres quien la escucha. Primero, ser consciente de esa voz interna es el primer paso. Prestar atención a tus pensamientos automáticos y reconocer cuando tu mente comienza a divagar en pensamientos negativos o no deseados es crucial. Debes recordar que esos pensamientos no son tú. Son solo fragmentos de experiencias pasadas y creencias acumuladas con el tiempo. Tratar de observar esos pensamientos desde una perspectiva neutral, como si fueran nubes pasando por el cielo, puede ayudarte a desidentificarte de ellos. Luego, cuando identifiques un pensamiento negativo, pregúntate si es realmente cierto o si hay evidencia que lo respalde. Muchas veces, los pensamientos negativos no tienen una base sólida y se desmoronan cuando los cuestionamos. Después, reemplaza esos pensamientos negativos por otros más positivos y constructivos. En lugar de decirte no puedo hacer esto, cámbialo a voy a intentarlo y aprender de la experiencia. Practicar la atención plena, como la meditación, puede ayudarte a mantenerte presente y a reducir la influencia de esos pensamientos automáticos. Dedica unos minutos al día a enfocarte en tu respiración y en el momento presente. Crear y repetir afirmaciones positivas, como soy capaz y merecedor de éxito, o estoy en control de mi vida, también puede reprogramar tu mente. Finalmente, hablar con amigos, familiares o un terapeuta sobre tus pensamientos y sentimientos puede proporcionarte una perspectiva diferente y sentirte apoyado. Cambiar la charla mental no sucede de la noche a la mañana. Requiere práctica y paciencia, pero con el tiempo verás mejoras significativas en tu bienestar mental. Ahora quiero contarte una historia, la historia de Ana. Ana tenía una vida aparentemente perfecta, un buen trabajo, amigos, una familia que la quería. Pero cada noche, cuando se acostaba, esa voz aparecía. No eres suficiente, le susurraba, nunca lo serás. Y Ana le creía. Esa voz la dominaba. La mantenía atrapada en un círculo vicioso de autocrítica y duda. Un día,
Ana decidió que ya no podía seguir así. Comenzó a investigar, a buscar respuestas, y fue entonces cuando descubrió algo que lo cambió todo. Ella no era esa voz. Comprendió que la charla mental era como un programa defectuoso, corriendo en piloto automático, basado en años de creencias limitantes. Pero al tomar conciencia de ello, algo dentro de ella cambió. Empezó a observar la voz en lugar de reaccionar a ella, y con el tiempo esa voz perdió su poder. El caso de Ana no es único. Todos tenemos una voz interna, pero el truco está en aprender a distanciarnos de ella. Cuanto más espacio le das a esa voz, menos espacio queda para tu verdadero ser. Quiero proponerte un ejercicio. La próxima vez que surja un pensamiento negativo en tu mente, no lo juzgues, no lo resistas, solo obsérvalo. Pregúntate, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Es realmente mío o es un eco del pasado? Te sorprenderá lo que descubras. Muchos de esos pensamientos ni siquiera tienen sentido. Son como hojas arrastradas por el viento. Inútiles. Pasajeros. La clave no está en luchar contra tu charla mental, sino en dejar de identificarte con ella. Cuando logras separarte de esa voz, te das cuenta de que eres mucho más que tus pensamientos. Eres el espacio en el que esos pensamientos aparecen, y en ese espacio hay libertad. Piensa en ello como el cielo y las nubes. Los pensamientos son como nubes pasajeras que van y vienen, pero el cielo sigue intacto, inmenso, inmutable. No eres la tormenta, eres el cielo que la observa pasar. Y cuando comprendes esto, descubres que puedes dejar que los pensamientos fluyan sin que te arrastren con ellos. La neurociencia ha demostrado algo revolucionario. La simple observación consciente de los pensamientos puede literalmente cambiar la estructura de tu cerebro. Cada vez que te desapegas de la charla mental y decides no reaccionar de inmediato, estás debilitando los circuitos neuronales del estrés y la ansiedad. El cerebro funciona a través de patrones de activación neuronal, y cuanto más refuerzas un patrón, como preocuparte o reaccionar con miedo, más fuerte se vuelve. Pero aquí está la clave. También puedes entrenarlo para lo contrario. Estudios han demostrado que la práctica de la atención plena, mindfulness, reduce la actividad en la amígdala, el centro del cerebro encargado de las respuestas automáticas de miedo y estrés. Al mismo tiempo, fortalece la corteza prefrontal, la zona responsable de la claridad, la toma de decisiones y la regulación emocional. Es como si, en lugar de permitir que tu mente se descontrole como un caballo salvaje, aprendieras a tomar las riendas y dirigirla hacia un estado de mayor serenidad y poder personal. Y esto no es solo teoría. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar y adaptarse, demuestra que cada vez que eliges observar un pensamiento en lugar de identificarte con él, estás reconfigurando tu mente para vivir con más calma y lucidez. Es decir, cuanto más practicas el desapego de la charla mental, más paz experimentas en tu día a día. Es un cambio real y medible. La ciencia ha observado que meditadores experimentados tienen mayor densidad de materia gris en las áreas del cerebro relacionadas con la autorregulación emocional y la percepción consciente. Esto significa que tu capacidad de ver las cosas con claridad, de responder en lugar de reaccionar, de vivir sin estar atrapado en la tormenta de tus pensamientos, no es un don místico reservado para unos pocos. Es una habilidad que cualquiera puede desarrollar. Y sí, tú también. El budismo zen nos da una metáfora perfecta para entenderlo. Imagina que tu mente es un vaso de agua lleno de sedimentos. Si lo agitas constantemente, el agua se enturbia y no puedes ver a través de ella. Pero si simplemente dejas el vaso en reposo, sin intervenir, los sedimentos comienzan a asentarse y el agua se vuelve cristalina. Lo mismo ocurre con tu mente. Cuanto más intentas luchar contra tus pensamientos, más revuelves el agua. Pero si los observas sin resistencia, sin juzgarlos ni aferrarte a ellos, poco a poco la claridad surge por sí sola. No se trata de forzar él. Si esa voz realmente fueras tú, no podrías observarla. Pero lo haces, ¿verdad? Esa es la prueba definitiva de que eres el observador, no el observado.
Y ese simple cambio de perspectiva puede transformar tu vida. Ahora imagina lo que esto significa. Si no eres la voz, tampoco eres sus juicios, sus miedos ni sus limitaciones. Eres el vasto espacio en el que esas palabras aparecen y desaparecen. Al darte cuenta de esto, recuperas tu poder. Ya no eres un esclavo de los pensamientos repetitivos ni de las emociones que parecen atraparte. Eres quien elige qué creer, qué alimentar y qué soltar. Observa cómo cambia tu experiencia cuando, en lugar de reaccionar a la voz, simplemente la miras como quien ve pasar una nube en el cielo. Dejas de identificarte con ella y de pronto su influencia sobre ti se desvanece. Y aquí viene lo más revelador. Si puedes observar la voz, significa que hay algo más allá de ella. Un espacio de pura conciencia, de tranquilidad y presencia. Un espacio que siempre ha estado ahí, esperando a que regreses a él. La pregunta es, ¿te atreves a dar el salto? Así que ahora te pregunto, ¿quién eres realmente? No la historia que te has contado, no la voz que murmura en tu cabeza, sino tú en tu esencia más pura. Si este viaje ha resonado contigo, si te ha hecho reflexionar o al menos cuestionarte algo que dabas por sentado, suscríbete. Este canal es un refugio para las mentes inquietas, para aquellos que buscan respuestas más allá de la superficie. Y si quieres llevarte un pequeño ejercicio de este video, haz esto. Cuando un pensamiento negativo te atrape, detente, sonríe y di, gracias por tu opinión, pero no la necesito. Esa simple frase es una llave que puede abrirte la puerta hacia la libertad mental. Recuerda, el abismo de tus pensamientos no te define. Tú decides si te quedas atrapado en él o si das un paso hacia la libertad. Nos vemos en el próximo video.